Hola, gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Saben, hay algo extraño en la forma en que estamos hablando de la inteligencia artificial estos últimos tiempos. Ya no la tratamos solo como una herramienta, la tratamos como una presencia, como si estuviera despertando, como si pudiera salvarnos, reemplazarnos, castigarnos o guiarnos hacia una verdad que nosotros todavía no entendemos. Y cuando la tecnología deja de venderse como máquina y empieza a presentarse como destino o futuro o algo que te va a ayudar a largo plazo o promesas o incluso una amenaza final, entonces ya no estamos hablando de solo innovación, de revolución. Estamos entrando en un terreno un poco más peligroso que sería el terreno de la fe. La inteligencia artificial no necesita templos para convertirse en religión. Le basta una pantalla, una caja de texto y una persona sola preguntando cosas que antes le habría preguntado a un padre, a un psicólogo, a un sacerdote o a sí misma. Hoy millones de usuarios ya no usan los chatbots solamente para hacer tareas o resumir textos, lo usan para recibir consejo emocional, orientación espiritual, compañía y respuestas. Reuters reportó en mayo del 2026 que casi la mitad de jóvenes europeos entre 11 y 25 años recurren a chatbots para hablar de problemas personales o emocionales, y que un 51% considera fácil hablar con ellos, incluso más que con psicólogos según estas encuestas. Ese dato revela algo más profundo que una moda tecnológica, revela una época en la que está reemplazando el vínculo humano por una interfaz obediente, porque una cosa es usar inteligencia artificial para trabajar más rápido y otra muy distinta es empezar a consultarla como si fuera una autoridad moral. El problema no es que la IA responda, el problema es que cada vez más personas empiezan a sentir que esa respuesta tiene un peso casi sagrado. La tesis es esta: la inteligencia artificial se está convirtiendo en una religión moderna porque alrededor de ella ya existen los mismos elementos que rodean a toda la fe poderosa. Profetas, promesas de salvación, miedo al apocalipsis, lenguaje incomprensible para la mayoría, textos técnicos que funcionan como escrituras sagradas y una élite que interpreta el futuro en nombre de todos. También tenemos empresas como OpenAI que dice que su investigación apunta a una inteligencia artificial general capaz de resolver problemas a nivel humano. Por otra parte, tenemos otra empresa de Anthropic, que se presenta como una empresa dedicada a crear sistemas confiables, interpretables y seguros. Y por último, tenemos a la gran empresa Google, que habla de una AI útil para transformar vidas. Entonces nos estamos dando cuenta de que no solamente son empresas vendiendo productos, sino son instituciones vendiendo una visión del futuro. Y ahí empieza la religión tecnológica. Cuando una empresa deja de decir compra esto y empieza a decir esto te salvará o esto salvará a la humanidad. Es que sí, a veces el discurso de la AI funciona con dos emociones religiosas muy antiguas, que es la esperanza y el miedo. La esperanza de curar enfermedades, automatizar trabajos, educar mejor, crear más rápido, vivir más cómodo. Y por otra parte está el miedo, miedo de quedar atrás, perder empleo, ser reemplazado, no entender el nuevo mundo o incluso ser destruido por una inteligencia superior. Entonces ahí la fe no siempre nace del amor, muchas veces nace del pánico. Por eso no me sorprende que las religiones tradicionales ya estén entrando al debate. Associated Press informó que empresas como OpenAI y Anthropic participaron en una mesa llamada Faith AI Covenant, donde líderes religiosos y actores tecnológicos discutieron principios éticos para la inteligencia artificial. El punto era claro: la regulación política va tarde y muchos creen que las tradiciones religiosas pueden aportar una brújula moral frente a una tecnología que ya influye en decisiones humanas.
Pero esa escena también deja una pregunta incómoda. ¿La religión está intentando humanizar a la inteligencia artificial? ¿O la inteligencia artificial está empezando a ocupar el espacio que antes llenaba la religión? Porque cuando una persona le pregunta a un chatbot cómo vivir, cómo amar, cómo superar el dolor o cómo interpretar a Dios, ya no estamos solamente frente a un software, estamos frente a un nuevo tipo de confesionario digital. Wired Middle East reportó en febrero del año 2026 que personas de Medio Oriente ya están recurriendo a chatbots para apoyo espiritual y emocional, abriendo debates sobre confianza, autoridad y límites religiosos. TechCrunch también recogió en el año 2025 el reconocimiento de aplicaciones religiosas basadas en AI, incluyendo BibleChats, que según ese reporte superó los 300 millones de descargas. Esto no significa que la AI tenga alma, no la tiene, no cree, no sufre, no ama, no espera nada, pero nosotros sí, y por eso el peligro no está solamente en lo que la máquina es, sino en lo que nosotros proyectamos sobre ella. El ser humano puede convertir casi cualquier cosa en objeto de fe si esa cosa le ofrece orden en medio del miedo. Un líder, una ideología, una celebridad, un mercado, un algoritmo. La pregunta nunca es solo qué poder tiene el ídolo, la pregunta es qué vacío encontró para ser adorado. Y el vacío de nuestra época es enorme. Hay desconfianza en los gobiernos, en los medios, en las iglesias, en los expertos, en las universidades y hasta en las comunidades. Todo parece manipulado, todo parece comprado, todo parece demasiado complejo. Entonces, una voz artificial que responde sin cansarse, sin juzgar, sin interrumpir, sin humillar, para una persona sola eso puede sentirse como compañía, para una sociedad confundida puede sentirse como autoridad, y para una generación acostumbrada a vivir frente a pantallas puede sentirse peligrosamente parecido a ser escuchada. Incluso el Vaticano publicó en enero del 2025 Antiqua et Nova, una nota sobre la relación entre inteligencia artificial e inteligencia humana, donde advierte que la AI debe estar al servicio de la dignidad humana y no sustituir el juicio moral de las personas. La iglesia no está diciendo simplemente, hey, la tecnología es mala. Está diciendo algo más fino. Una máquina puede ayudar, pero no debe ocupar el lugar de la conciencia. Esto es muy raro. Ese es el punto central. Una herramienta se usa, un Dios se obedece. Una herramienta amplía tu criterio, un Dios lo reemplaza. Y cada vez que alguien dice la AI lo dijo, como si eso cerrara una discusión, estamos viendo el nacimiento de un dogma. Porque la inteligencia artificial puede equivocarse, sí, puede inventar, puede producir sesgos, puede responder con seguridad incluso cuando no se sabe, pero su tono es tan limpio, tan ordenado, tan convincente que muchas veces confundimos claridad con verdad. Y toda religión necesita sacerdotes. En la religión de la AI, los sacerdotes son los tecnólogos, los CEOs, los expertos de laboratorio, los inversionistas que hablan del futuro como si ya lo hubieran visto. También están los profetas del Apocalipsis que anuncian que la AI destruirá a la humanidad, y los profetas de la salvación que prometen abundancia, salud, educación perfecta y trabajo liberado. Ambos bandos parecen opuestos, pero comparten algo, hablan de la AI como una fuerza superior que decidirá el destino humano. Pew Research Center encontró en el año 2025 que en 25 países una parte importante de la población vive la inteligencia artificial con una mezcla de preocupación y entusiasmo. Una mediana del 34% estaba más preocupada que entusiasmada por su expansión, mientras 42% estaba igual de preocupada y entusiasmada. Esa mezcla emocional es clave. Las grandes creencias no nacen solo de la esperanza, nacen de la mezcla entre promesa y terror. Y aquí viene lo más incómodo, la AI no se está volviendo religión porque las máquinas sean divinas,
se están volviendo religión porque nosotros estamos cansados de decidir. Pensar duele, dudar incomoda, elegir pesa, y una máquina que responde rápido puede convertirse en una forma elegante de rendición. Preguntarle todo a la AI parece productividad, pero también puede ser dependencia. Parece ayuda, pero también puede ser renuncia. Parece inteligencia aumentada, pero a veces es criterio disminuido. El momento de quiebre ocurre cuando dejamos de preguntarnos si la AI puede responder y empezarnos a preguntarnos por qué necesitamos tanto que responda. Porque quizás el problema no es que la máquina hable demasiado, quizás el problema es que nosotros hemos olvidado cómo quedarnos en silencio con nuestras propias preguntas. No se trata de odiar a la inteligencia artificial, sería absurdo. La AI puede servir para investigar, estudiar, creer, programar, diagnosticar, traducir, ordenar información y abrir posibilidades reales. El problema no es usarla, el problema es arrodillarse mentalmente ante ella. Una sociedad madura puede construir herramientas poderosas sin convertirlas en dioses. Puede aprovechar una tecnología sin entregarle su alma. Puede escuchar una respuesta sin confundirla con una revelación. La AI no tiene fe, no tiene conciencia, no tiene culpa, no tiene misericordia. Lo que sí tiene es una capacidad brutal para disimular presencia. Y en una época de soledad, ansiedad y confusión, simular presencia puede ser suficiente para ocupar el lugar de lo sagrado. La pregunta final no es si la inteligencia artificial será nuestro Dios. La pregunta es peor, ¿en qué momento dejamos de confiar tanto en nosotros mismos que empezamos a necesitar que una máquina nos diga quiénes somos? Y cierro con esta idea, tal vez la pregunta no es si la AI va a pensar por nosotros, sino cuánto estamos dispuestos a dejar de pensar por comodidad. Gente linda, me gustaría leer qué piensan ustedes. ¿La inteligencia artificial sigue siendo solo una herramienta o poco a poco le estamos dando un lugar demasiado grande en nuestras vidas? Los leo en los comentarios. Y si este video te dejó pensando, dejar tu like me ayudaría mucho a que el algoritmo siga recomendando este tipo de videos. También puedes suscribirte a Criterio Propio si te gusta mirar estos temas con un poco más de calma. Nos vemos en el próximo video. Chao.